Perfecto. Bueno, primero voy a estar yo solo comentando un poco acerca de lo que vamos a ver. Ante todo, gracias a toda la gente del Sport Summit y a ustedes por estar aquí. En principio vamos a hablar un poco acerca de lo que es tecnología, vamos a hablar de sponsoreo, vamos a hablar de inteligencia artificial, en términos de qué es lo que ocurre hoy en día cuando una marca se vincula con una actividad deportiva. ¿Bien? La primera pregunta que nos sugiere, digamos, esta situación es ¿por qué las marcas invierten en sponsoreo? Es decir, ¿por qué se van al deporte a realizar sus acciones de comunicación? Y lo primero que nosotros identificamos es que hay una gran diferencia entre lo que es la relación entre participar y pertenecer. Es decir, que cuando una marca está realizando una acción de comunicación a través de los canales convencionales que conocemos, como pueden ser los spots publicitarios en un determinado segmento deportivo, lo que ocurre es que el territorio de la marca se brinda solo en el aspecto del evento, es decir, pongo un aviso de 10 segundos en un programa deportivo y mi participación empieza y termina en el evento. Ahora bien, cuando una marca hace sponsoreo, cuando compra un derecho de patrocinio de ser el main sponsor de la Selección Argentina de Fútbol, por ejemplo, la marca acompaña a la actividad por donde sea que la actividad se mueve. ¿Por qué? Porque está con un dispositivo en una camiseta, en un back de prensa, en distintos assets digamos, que lo permite el sponsoreo. Entonces, la marca ocupa un lugar de evento y amplificación. Es decir, que acompaña a la actividad por donde sea que esa actividad se mueve. Con respecto a lo que son las acciones, obviamente que si yo voy a saber que voy a comprar en un determinado espacio 10 segundos, ya las acciones que voy a hacer son previsibles. En cambio, cuando hago un sponsoreo, no. Son variables e impredecibles. Yo no sé por dónde va a aparecer la marca. Voy a estar en un momento apareciendo con mi imagen en una red social, voy a estar en un medio digital, voy a estar en esos programas de varios deportistas o periodistas que están por aquí, digamos, peleándose a ver si fue penal o no. Ahí es en donde aparece mi marca. Es decir, que la marca va a ocupar un lugar de embajadora entre esa relación entre el deporte y el individuo, ¿no es cierto? Con respecto al tema de resultados, si compro un aviso de 10 segundos, ya sé lo que estoy pagando por el segundo. Cuando compro un derecho, no tengo idea, porque la amplificación que se genere, la exposición que se va a generar, como dijimos antes, es variable e impredecible, entonces tengo que medirlo después. Con respecto al lenguaje que utilizan las marcas cuando hacen publicidad, hablamos de que se dirigen a un segmento, se dirigen a un target. Cuando hablamos de deporte, se dirigen a una comunidad. No significa que dentro de las comunidades no existan los targets, pero bien sabemos que, por ejemplo, en el estadio de Boca Juniors podemos encontrar dentro del mismo estadio, consumiendo el mismo contenido, el partido, una persona que puede estar tal vez en situación de calle y a un expresidente de la nación, gritando los mismos goles, cantando las mismas canciones y vinculándose con la misma pasión. El deporte tiene la capacidad de transferir valores emocionales al individuo y las marcas como embajadoras de esa transferencia lo conocen, lo saben y ahí es en donde tienen que activar. Por eso las audiencias del deporte decimos que son grupos heterogéneos de personas, son todos distintos, satisfechos, todos persiguen el mismo fin. Todos son fans de la Selección Argentina de Fútbol. En cambio, por el otro lado, son grupos homogéneos, hombres y mujeres de 25 a 35, nivel socioeconómico alto y medio. Digo, es muy específico, no es una comunidad. Por consiguiente, ¿cómo se mide el sponsoreo? Porque estamos en esta, digamos, disyuntiva de decir, ok, tengo esta situación en la que yo voy, compro un título de propiedad que se llama patrocinio o derecho de patrocinio de ser sponsor de X equipo y tengo un montón de derechos y prestaciones. ¿Y eso qué nivel de performance tiene?
¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está generando recordación, si estoy generando exposición, cuál es el nivel de retorno que estoy obteniendo con esa inversión que hago? Bien, para eso hemos desarrollado un sistema de medición que tiene 3 grandes avenidas. La primera tiene que ver con la exposición, es decir, esta compra de derecho que yo hago, lo que va a venir, como viene con assets, lo que va a ocurrir es que va a generar exposición. Bien, hay que dimensionarla en televisión, en todas las plataformas, ¿no es cierto? En medios gráficos, digitales, social media, OTTs, digamos, para poder entender cuál es el nivel de exposición que estoy generando con mi marca en la acción de sponsoreo. La segunda avenida tiene que ver con el alcance, es decir, todo lo que responde a la audiencia, toda esta exposición que viene con este título de propiedad, por así decirlo, está conversando con una audiencia. Bien, ¿quién es ese individuo? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién es el individuo que está del otro lado conversando con esta audiencia y de qué manera se está vinculando con mi marca? Y por último, y tal vez la más importante, la avenida de la comprensión. Es decir, siguiendo este storytelling, compro un derecho de sponsoreo que viene con un montón de exposición, que está conversando con una audiencia. ¿Y qué nivel de comprensión tiene eso en esa audiencia? ¿Cuánto contribuye esa acción de sponsoreo a la construcción de marca que estoy queriendo desarrollar como anunciante y por el cual decidirá tal o cual actividad deportiva? Al fútbol, al polo, al rugby, al tenis, a un club, a una asociación, a un embajador. Habrán visto que decía Q Sport. Aquí en la Argentina esta compañía tiene más de 20 años, pero tenemos otro apellido que era Audit Sport. Muchos aquí nos conocen, hay muchos amigos, muchos clientes. Cambiamos de apellido, sigo siendo Clemente, pero cambiamos de apellido y ahora estamos con esta nueva imagen que es Q Sport para todo lo que es el continente americano. Estamos desde Estados Unidos hasta la Argentina con este desarrollo y un poco, digamos, qué es lo que recibe un anunciante, digamos, o qué es lo que recibe un club, o qué es lo que recibe una asociación cuando los ponemos en esta pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta la de por qué, digamos, hago sponsoreo y qué nivel de performance obtengo? Bueno, hoy un anunciante, estos son datos ficticios, si hay alguien de acá de Ambev, no se asuste. Hoy un anunciante recibe este tipo de información, por ejemplo, entender en qué países está teniendo mayor nivel de exposición y acumulación en términos de media value, es decir, esa exposición valorizada a costo de tarifa en la plataforma que sea que aparece. Puede entender qué categorías están generando mayores presiones y están generando mayores relaciones. Puede entender con respecto a si hace clubes, qué clubes está generando, digamos, mayor nivel de información y con qué respecto a qué dispositivos, cuánto se ve mi camiseta, cuánto se ve una valla, cuánto se ve el back de prensa. Hoy en día está todo 100% medido, controlado, evaluado, está interrelacionado con la audiencia, puede entender las impresiones que hoy tiene una camiseta de fútbol. De repente, si va a un box de medio, puede saber cuál es la diferencia entre el partido en vivo y la amplificación, es decir, todos noticieros, highlights, en dónde se está viendo mi marca, entender el territorio, entender en qué medios está apareciendo mi marca y entender, digamos, poder alimentar otras áreas de la compañía, como por ejemplo los departamentos de medios, en donde de repente entiendan que por lo orgánico, por lo que se genera a través de, les recuerdo, la compra de un derecho,
estoy teniendo una exposición en un territorio en donde al mismo tiempo estoy haciendo un media planning, una campaña. Entonces, bueno, un poco esto tiene que ver con entender la información del sponsoreo ya en un montón de capilaridades mucho más profundas que simplemente estar en la camiseta porque soy fan o porque me parece que está bien. Tener, digamos, la lógica de poder seguir con KPIs, y uno de los KPIs que más importantes que hemos desarrollado, que es el ROC, que es el Return on Communication, que es simplemente la relación que existe entre lo que pago y lo que percibo en términos de comunicación. Por consiguiente, hoy en día una compañía puede entender cuál es el retorno que le genera una acción de sponsoreo. Nosotros este servicio lo venimos brindando en toda la región, trabajando con compañías a nivel regional muy importantes, muchas están aquí. Pero lo más importante de todo no es lo que nosotros hacemos, sino es que lo que queríamos venir a traerles es que hoy en día en el mundo, y para todos los que formamos parte de esta industria que es maravillosa, es importante saber esto. El deporte y el sponsoreo tienen sus propias normas de ser controlado, medido, analizado y sobre todo evaluado. Por consiguiente, nosotros decimos que el deporte es un sistema de comunicación. Así que les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Y bueno, ahora los dejo con alguien que les va a explicar un poco mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, los quiero saludar a todos. Yo soy Agustín Jiménez de Big Data Sports. Y un poco continuando con lo que contaba Nico recién, venimos hace 7 años analizando la tecnología, el deporte, los datos, y sin duda la inteligencia artificial tiene un rol central en cómo la tecnología va avanzando y cómo hoy instituciones, equipos, y no solamente los que forman parte del mundo desde la línea para adentro, sino también los fans son totalmente importantes para entender lo que pasa con marcas, lo que pasa con sponsoreos y cómo se vincula todo el ecosistema. Así que quiero invitar al escenario, para continuar con la presentación de Nicolás, a Enrique Clemente, fundador de Q Sports, para charlar un poquito más justamente de las fuentes, ¿no? Así que bueno, Enrique, bienvenido, por favor. Para continuar un poquito lo que hablábamos recién, y te comparto el micrófono ahora si querés cuando te pregunto, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿no? Es algo que hace años ha estado creciendo junto al machine learning, junto a muchas técnicas de deep learning, y ustedes hace bastante tiempo que lo vieron, hace 20 años que vos empezaste a entender lo que es los sistemas de relevamiento, ¿no? Así que bueno, te quería preguntar cómo se te ocurrió y cómo fue verlo hace ya más de 2 décadas, ¿no? Bueno, ante todo, buenos días. Si a Newton no se le hubiera caído la manzana, yo no sé si hubiera hecho y hubiera diseñado la ley de gravedad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La gran parte de las cosas surgen por casualidad, por causalidad. Nadie dice, voy a hacer esto porque hace falta esto y sucede esto. Ese análisis se hace normalmente de adelante hacia atrás con el diario del lunes. ¿Tá? Nosotros cuando hace 23 años yo era director comercial de Carburando y uno de los problemas serios que tenía era que los clientes me pedían a mí que les diera algún tipo de elemento que justificara por qué me compraban cartelería y por qué compraban espacio. Necesitaban algún tipo de auditoría en ese momento de esa situación. Y como nosotros estábamos altamente relacionados con Canal 13, yo tenía que irme a Canal 13 a que me habilitaran una isla de edición, agarrar esos famosos VTRs enormes, desgranarlos, analizarlos, y eso me los pedían los clientes todas las semanas. Y uno de mis hijos me dice, ¿por qué no lo grabamos en casa? Y vos los lunes tenés la grabación hecha. Tenés razón. Y así empezamos en el dormitorio de uno de mis hijos con una videocasetera y un cronómetro. A partir de ahí
La respuesta es la evolución. Es cómo evolucionó toda esa situación. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ningún momento, pensamos que yo hoy estaba acá sentado, hablando de lo que vamos a hablar y comentando lo que recién Nicolás le comentó y lo desarrolló. En ningún momento pensé eso. Simplemente nos dejamos trabajar sobre la evolución, sobre la proyección y se empezaron a dar las cosas. Nuestro verdadero primer nombre fue Audi Car, porque trabajábamos exclusivamente en el deporte del automovilismo, hasta que uno de nuestros principales clientes, uno de los primeros que fue Petrobras, me pide que aparte del automovilismo, si podía evaluarle de la misma manera, evaluarle otros deportes. Y Banco Nación fue otro de los clientes que tenían multideportes. Y de ahí tuvimos la necesidad de decir no más Audi Car, sino salir como Audit Sport. ¿Tá? Y ahí se inicia todo el proceso. De a partir de ahí hasta acá, bueno, ya lo conocen, pero todo empezó con una videocasetera y un cronómetro y realmente obra de la casualidad. No creo en esas grandes ideas iluminadas que dicen voy a hacer tal cosa. Creo que son procesos que se dan. Bueno, muchas historias a veces empiezan así de casualidad y en el mundo del deporte tenemos muchísimos casos, ¿no?, de situaciones que han cambiado paradigmas o formas de interpretar el propio juego, los negocios o todo lo que lo rodea. Y una cosa que te quería preguntar, después de todo este camino recorrido, porque así como hay marcas icónicas en el mundo del deporte, hace pocos meses una película como Air, que cuenta la historia de Nike y Michael Jordan, a muchísima gente más allá de los que estamos acá le llamó la atención la negociación o cómo se valora una marca. Vos hace poco escribiste un libro, ¿sí?, que habla de que el deporte es un sistema de comunicación. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué el título elegido? ¿Y por qué eligieron contar de esa manera, esa palabra clave, ¿no?, la comunicación dentro de lo que puede ser el deporte? Primero teníamos la necesidad de dejar concretamente en un libro lo que pensábamos sobre el negocio este. Es un negocio que lo esencial está en la concepción del negocio, está en el concepto que realmente maneja y mueve el negocio. Cuando yo digo Budweiser invierte dinero en Messi como celebrity, atrás de eso hay una idea, hay una concepción que una empresa necesita, por qué vincularse con una celebrity que le pueda transmitir valores, atributos y de qué manera se entabla ese tipo de relación. Eso es lo conceptual. Lo otro es la consecuencia de ese concepto. Nosotros quisimos escribir, yo quise escribir algo, dejar plasmado algo que tenga que ver justamente con eso, con el concepto. No con los hechos que después suceden a través del concepto. Porque hay una cosa que tiene el deporte, fundamentalmente, que es su esencia, que es la imprevisibilidad. La imprevisibilidad le va a garantizar al deporte eternidad. No hay máquina todavía que pueda manejar la eventualidad. Puede manejar circunstancias, hechos sistemáticos, los adapta, ¿no?, todo lo que quieran. Pero la eventualidad no lo va a poder manejar porque ni el mismo individuo maneja la eventualidad, ¿no es cierto?, la imprevisibilidad. Y aparte, a eso hay que sumarle todo el concepto de pasión y el concepto de sensación y sentimientos que solo se lo incorpora el individuo. Entonces estamos hablando de toda una cantidad de circunstancias que tienen manejos distintos, que tienen formas de analizarse y de ensamblarse de una manera distinta, ¿no es cierto?, a lo que normalmente se venía utilizando. Normalmente se manejaba el deporte lo más parecido a una pauta publicitaria. Y nosotros a lo largo de todo este tiempo nos dimos cuenta de que entre la publicidad y el deporte no hay nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y les va a parecer raro, les va a decir, pero ¿qué está diciendo? No tiene nada que ver porque la relación que genera el deporte entre esa imprevisibilidad no me permite a mí, desde el punto de vista publicitario, poder cumplir con los mismos requisitos que requiere la publicidad tradicional. Requiere esquemas nuevos, situaciones distintas, análisis distinto, información distinta y la forma de conceptualizar distinta, porque en el centro del sistema existe el individuo. Y como tal, en él gira, alrededor de él, absolutamente todo un montón de circunstancias y de condicionamientos que hacen que esto sea imprevisible. Y aparte imprevisible, variable, otra de las condiciones que tienen. Por lo tanto, estamos en presencia de un sistema, no estamos en presencia de una actividad específica determinada. No, es todo un sistema en donde convergen toda una terrible cantidad de situaciones, cada una con sus propias esencias, con sus propios formatos y con sus propias dinámicas. Y eso es lo que concentra todo ese tema, más en un mundo en donde estamos yendo hacia una digitalización, estamos yendo hacia una relación de conjunción entre lo real y lo virtual, y en donde el principal factor, ¿no es cierto?, de acumulación es el individuo. Y dentro del individuo, sus sensaciones. Y dentro de sus sensaciones, un elemento fundamental, la memoria. La memoria es lo que le permite al individuo la recreación absolutamente de todas aquellas cosas que de alguna manera le han generado algún nivel de satisfacción, o positivo o negativo. Y eso es lo que termina de cerrar y construir esto que nosotros llamamos sistema. Por eso el libro, el título es El deporte, un sistema de comunicación, porque lo que quisimos es justamente poder separar estrictamente una cosa de la otra y dejarlo escrito, ¿no es cierto? No es la verdad, o sea, nadie tiene la verdad sobre las cosas y todo es posible, ¿no es cierto?, del análisis y de ver las cosas como de otra manera, pero en realidad el concepto pasó por ese lado. Bueno, la verdad que es súper interesante también plantear las bases para lo que viene y un poco hablando de ese sistema que vos hablás de todos los jugadores que hay adentro, una de las cosas que últimamente también pone en foco al tema de los patrocinios en un primer lugar, podemos tomar el ejemplo de lo que es Messi en Inter Miami, ¿no?, que es una nueva forma de encarar el vínculo entre marcas, entre jugadores, instituciones. Se habla muchísimo de lo que se ha vinculado Apple, Adidas, la MLS para que Messi tenga un contrato similar en el futuro a lo que le habían ofrecido en Arabia. Hace un par de días el Wall Street Journal contaba el impacto de Messi en suscripciones del League Pass de la MLS, en cuántos nuevos suscriptores hay en Apple TV. Bueno, todo hoy es una cosa mucho más compleja, como bien vos contabas, y por eso quiero preguntar hacia dónde va todo lo que tiene que ver, no solamente con el relevamiento de los patrocinios, sponsoreos y marcas en deporte, sino cómo todo ese sistema va a evolucionar según tu mirada, porque el cambio es constante. Y hoy estamos hablando de inteligencia artificial y tal vez en el próximo evento vamos a tener que hablar de otra tecnología. Así que, ¿cómo ves lo que viene, no? En una actividad que es imprevisible y variable, pronosticar es terriblemente difícil, ¿no? Lo que sí hay un tema que nosotros estamos viendo, que la fusión que se está dando entre lo real y lo virtual, ¿no es cierto?, está escalando realmente pasos importantes. Yo creo que si tendría que hacer una curva, no estamos en el techo, sino realmente estamos, no sé, ni siquiera a mitad de camino de lo que va a significar esa relación, porque lo que tiene que ver con esa relación fundamentalmente es lo que quiere el individuo. Y el individuo quiere dejar de ser un ente personalista para ser un ente más globalizado. Y quiere él poder elegir lo que ve, en el momento en que lo ve, cuándo lo ve y en dónde lo ve, ¿no es cierto?, en dónde lo percibe, en dónde Y entonces este tipo de relaciones va a permitir absolutamente todo eso, pero en el techo nosotros pensamos que eso va a decaer un poco. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a necesitar la presencialidad. Ninguna situación, por más digital o perfecta que sea, me va a reemplazar a mí la presencialidad. ¿Por qué? Porque la presencialidad
es un recorrido que hace el individuo, supongamos en un evento. Ese individuo tiene un recorrido emocional a lo largo de todo el evento en donde pasa de la alegría a la euforia, de la exaltación a la decepción, y ese recorrido solo lo vive el individuo per se. Por lo tanto, eso se lo genera la presencialidad. A mí no me entusiasma ver el gol que ya hicieron. A mí me va a entusiasmar o me va a poner loco ver si se puede hacer o no se puede llegar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo no sé qué es lo que va a pasar, y eso es la adrenalina que me va a generar. Nosotros pensamos que esta relación, lo que va a generar la virtualidad, esta fusión de virtualidad y realidad, todavía necesita mayor desarrollo porque es muy evolutivo, muy nuevo todo esto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, en el caso específico del deporte, la presencialidad va a seguir teniendo su valor. Por eso sostengo de que el deporte es una actividad eterna. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias a todos. Pueden encontrar a Club Sport con un stand acá en la sala común. Les agradecemos haber estado hasta este momento y bueno, ahora entendemos que ya se viene el almuerzo, así que Enrique, muchas gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias.